Diputada Sabrina Selva tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría arrancar, en primer lugar, con plantear un poco el contexto en el que estamos debatiendo esta ley ómnibus, que no me permite hacer una metáfora tan buena como la que hizo mi compañera, la diputada Carignano, que realmente traduce metafóricamente un poco de lo que se trata este gobierno, pero sí hacer una alusión que tiene que ver un poco más con la realidad. Muchos diputados preopinantes hicieron alusión a esos jóvenes que se van del país, que se van a Ezeiza, que se suben a un avión. Quiero contarles que la realidad de la Argentina hace que más jóvenes que esos que se suben a un avión no se puedan subir a un colectivo, porque no pueden pagar el transporte o porque no pueden pagarlo para llegar a la universidad, porque tenemos un presidente que las está desfinanciando. Y es cierto, nosotros elegimos partir desde ese análisis de los jóvenes que no pueden pagar el transporte, que tienen que elegir comer una vez al día, que no pueden comer en sus escuelas porque tenemos un gobierno que no solo desfinancia las universidades, sino que también desfinancia los comedores escolares y también los comedores que no están en las escuelas. Y desde esa realidad, el contexto que hoy hace que estemos debatiendo esta ley es luego de un presidente anunciando en cadena nacional un superávit ficticio que no se traduce en otra cosa que en ajuste a las jubilaciones, que cayeron un 33% en términos reales desde que asumió el presidente Milei, a las provincias. Escuché mucho acá hablar de que, por ejemplo, el impuesto a las ganancias le va a devolver a las provincias la capacidad de afrontar la crisis que están atravesando. ¿Por qué mejor no le piden primero al presidente Milei que le transfiera a las provincias el dinero que le adeuda, que cayó un 73% en estos 4 meses? ¿Por qué no le piden al presidente Milei que actualice el presupuesto de las universidades públicas o que escuche lo que ocurrió el otro día en donde cientos de miles salieron a manifestarse? En vez de insistir con un proyecto de ley que insiste con otorgarle facultades delegadas, y acá quiero hacer una diferencia porque muchos diputados confunden las emergencias con las facultades delegadas al presidente. Nosotros reconocemos que hay una emergencia en la Argentina, la primera es la emergencia alimentaria y acá todos la niegan. Pero las facultades delegadas no tienen que ver solo con las emergencias. Las emergencias le dan la base al presidente para que después con las facultades delegadas haga lo que quiera en materia económica, financiera, administrativa y, me falta una emergencia, y económica. Y fiscal. Gracias, Vicky. Y hablando de lo fiscal, este proyecto de ley que decidieron tratarlo todo junto, y he escuchado a un diputado que decía que nosotros nos oponíamos por oponernos. Creo que si prestaron atención a varios de mis diputados de mi bloque, pueden ver que no nos oponemos por oponernos, sino que creo que somos los únicos que estamos argumentando nuestro voto. No escuché hasta ahora un solo diputado de La Libertad Avanza que pudiera explicar, por ejemplo, por qué en el paquete fiscal promueven beneficios a los 120.000 más ricos de la Argentina y perjudican a más de 1 millón con el impuesto a las ganancias. Y acá también quiero hacer un parate, porque también una diputada hizo una linda metáfora hablando de Juan y Laura, de cómo pagaban el monotributo, de que cuando iban al supermercado pagaban cada vez más impuestos. Bueno, quiero contarle que ese abogado que tuvimos de ministro de Economía, con el plan que ustedes llamaron Plan Platita, lo que hizo fue devolverle plata a los argentinos en el bolsillo. Por ejemplo, con la ley de compras sin IVA, por ejemplo, quitando la 4ª categoría del impuesto a las ganancias. Y no nos tiembla impulso en defender eso, porque eso define también de qué hablamos nosotros cuando hablamos de equilibrio fiscal. Queremos discutir cómo llegar al equilibrio fiscal, nunca a costa de la gente, de los que menos tienen, de los que trabajan, de los que producen y generan trabajo en la Argentina. Porque también hay un régimen de incentivo a las grandes inversiones, que les cuento, que hablaron de un régimen laboral para generar o para que las pymes pudieran contratar
las pymes no están pudiendo pagar las tarifas de luz, a costa también de los aumentos que habilita otro paquete nefasto de medidas, que es el DNU 70-2023, que se niegan a tratar en este recinto, que es el que hoy le está perjudicando la vida a millones de argentinos en materia de tarifas de luz, de gas, el aumento de las prepagas, de los alimentos, del combustible, del transporte. Todo eso está desregulado y habilitado por el DNU 70-2023. Y también es mentira que las provincias recuperarían con el impuesto a las ganancias que quieren volver a cobrar a los trabajadores lo que pierden. Porque ¿saben qué? Lo pierden con los beneficios a los 120.000 más ricos del impuesto a los bienes personales. Es mentira que con este plan de bases vienen a refundar la Argentina, vienen a refundirla. Lo dijimos. Vaya redondeando, diputada, ya redondeo, por favor. presidente. Y insisten con un proyecto de ley que no es otra cosa que un plan de negocios, como bien lo dijeron también otros diputados y diputadas, que persiste en ser extractivista de nuestros recursos naturales, entreguista de nuestra soberanía energética, que como bien lo decían es orgullo no solo de nuestro país, sino también en Latinoamérica, y promueven algo que nosotros nunca vamos a estar a favor, que es el ordenamiento del Estado a costa de los que menos tienen. Y quiero decirles que nos vamos a oponer a esta ley y en la votación en particular, presidente, se va a notar muchísimo de que en realidad la hipocresía y el cinismo está de parte de los diputados y diputadas que fueron elegidos para hacer oposición del gobierno y están siendo cómplices de un ajuste diputada, brutal por favor, que no viene a resolver ni el déficit fiscal, ni el equilibrio fiscal, ni la inflación. No hay una sola medida en este paquete de leyes que vengan a resolver la vida de los argentinos. Hay un montón de motivos oscuros, como fue también el tratamiento de estos dos paquetes diputada. de leyes que están perjudicando y van a seguir perjudicando a la Argentina. Gracias.